la lluvia llega cuando menos te lo esperas y cuando un aguacero nos toma por sorpresa, las plumas limpiaparabrisas Acedelco responden rápidamente, limpiando tu parabrisas de manera efectiva para que tengas una vista más clara. Para un mejor resultado, complementa con shampoo limpiaparabrisas Acedelco. Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a una caravana de Mecánico al Día en su versión online. Me da muchísimo gusto estar con ustedes, como saben, cada mes aquí trayéndoles lo mejor de la información. Y hoy en Acedelco te traemos una información muy buena que, híjole, creo que hemos dejado de lado un poquito algunas fallas con respecto a ciertos sistemas del vehículo, pero que también son súper importantes, ya que esto forma parte del tema de confort del vehículo, ¿de acuerdo? Pero bueno, me da muchísimo gusto estar con ustedes y de verdad me gusta saludarlos a todos ustedes porque cada vez somos más. Como siempre se los menciono mes con mes, cada vez se une más y esta familia crece y crece y crece constantemente, y entonces eso es parte importante y eso es gracias a ustedes. Me da mucho gusto y de verdad les queremos agradecer por parte del staff de Caravana de Mecánico al Día y obviamente por parte de Acedelco. Bien, vamos a comenzar con esto porque es un tema muy importante que tenemos que tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque como les mencionaba hace un ratito, el tema de confort del vehículo a veces lo dejamos un poquito de lado y hay veces que es de suma importancia porque aparte nos puede provocar otro tipo de daños por ahí, otro tipo de mal función en el vehículo, ¿de acuerdo? Bien, pero antes de comenzar, recuerden que vamos a hablar un poquito a grandes rasgos de quién es Acedelco, quiénes somos como marca, y recordemos que Acedelco tiene más de 100 años en el mercado, que como bien lo he mencionado mes con mes desde que iniciamos estas pláticas, pues bueno, Acedelco viene de la mezcla entre Albert Champion y los hermanos Delco Remy, que realmente si ya conjuntamos esta parte, pues son la conjunción de estos dos grandes apellidos en el nivel de la industria, pues hacen como tal Acedelco. Recordemos que Albert Champion diseñaba o fabricaba bujías como tema de hobby nada más. En aquellos entonces, estamos hablando de 1899. Pero ya después se juntó obviamente con gente que ya necesitaba hacer algo en la industria o que ya tenía un pensamiento obviamente ya más industrializado o más pensando en el futuro, que llegó en un momento en que los hermanos Remy, que como lo hemos hablado aquí, ¿quién no ha reparado algunos componentes del Remy, los distribuidores, generadores, marchas, ese tipo de equipos en los vehículos? Y una vez que se juntaron ellos dos, pues ya se formó prácticamente Acedelco. Pero ¿quién hizo esta gran conjunción, esta gran fusión? Pues prácticamente el magnate de las ventas. En este caso, General Motors Corporation, que sabemos que es una marca mundialmente reconocida. Ellos fueron los que crearon o los que conjuntaron esto y bueno, impulsaron en el mercado automotriz. Y como bien lo sabemos, pues Acedelco tiene más de 100 años en el mercado, es una marca igualmente mundialmente reconocida, donde quiera que la busques, ahí va a estar Acedelco, y ellos comercializan o nosotros comercializamos prácticamente todo lo que tiene que ver con repuestos del automóvil, no nada más General Motors, sino también multimarca a nivel industria, ¿de acuerdo? Bien, y para eso también quiero hablarte de nosotros. En Mayoreo López Díaz, quiero decirte que somos una empresa con más de 25 años en el mercado. Somos expertos en el manejo de soluciones, en este caso al mayoreo de refacciones para vehículos, pero no nada más General Motors, Chevrolet, Acedelco, sino multimarca también, entre otras. Además somos especialistas en la comercialización de sistemas, partes y componentes para vehículos, como bien se los he mencionado mes con mes. Además, fíjense, una parte súper importante, somos el principal mayorista para la marca Acedelco. En el país no va a existir otro a excepción de nosotros. Somos el principal mayorista y entonces si tú quieres adquirir una parte de Acedelco, acércate con nosotros que seguramente nosotros te podemos ayudar con esa parte. Recuerda, si buscas calidad, si buscas precio, en Mayoreo López Díaz somos tu mejor opción, ¿de acuerdo? Acuérdate, 25 años de experiencia que no son nada sencillo. Tenemos todo el expertise, toda la gama de productos y pues más adelante, como bien lo saben, mes con mes, les voy a dejar los contactos,
los números, todos los correos, todo para que ustedes, si tienen alguna duda, por favor acércate con nosotros y seguramente te podemos ayudar. Además, si tienes alguna duda, algún comentario, déjanos tus comentarios aquí abajo en la caja de comentarios, dale like, compártele todo esto a tus amigos, a tus compañeros para que veas que ellos se empapen también del tema de la industria automotriz, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué es lo que vamos a hablar el día de hoy? Vamos a ver algo que se nos ha olvidado o que solamente unos pocos hacen este tipo de reparaciones. El diagnóstico al sistema de aire acondicionado. Fíjense, puede sonar hasta un tanto sencillo, pero el sistema de aire acondicionado va de la mano, obviamente, y se incorpora con el sistema de confort del vehículo. Si hablamos del tema de confort, pues hablamos del aire acondicionado, si los asientos son eléctricos, las ventanas, quemacocos, no sé, infinidad de cosas que puede tener nuestro vehículo, iluminación y todo esto, que hace que nuestro viaje sea de lo más agradable posible, sobre todo aquellos que viajan muchísimo durante muchísimas horas. Entonces esto es parte importante de lo que debemos tener en cuenta. Y bueno, como se los menciono, seguramente tú, maestro mecánico, eres experto en el aire acondicionado y esto ya te lo vas a saber, pero para aquellos que no tengamos como mucha noción en el tema del aire acondicionado, seguramente esto te va a funcionar bastante. A lo mejor es un poco del tema, de general del tema de aire acondicionado, pero sí que seguramente te va a sacar de esa duda o esa reparación que tú tienes ahorita en tu taller, ¿de acuerdo? Bien, ¿cómo funciona el aire acondicionado? ¿Cómo es que este sistema nos ayuda muchísimo para el tema del confort? Pues como bien lo dice la diapositiva, el aire acondicionado de un auto funciona igual que un refrigerador. Prácticamente lo que hacemos es que vamos a comprimir un gas dentro de ciertos componentes de un circuito especializado para esto, para luego descomprimirlo o dejarlo que fluya, y esto va a hacer que arrastre esa temperatura y haga un cambio de temperatura, llegando a temperaturas hasta menores de 0 grados centígrados. Esto hace que pues, el vehículo, o en este caso el sistema de aire acondicionado, ingrese aire frío o helado prácticamente al habitáculo, a la cabina del vehículo. ¿Por medio de qué? De un ventilador, ¿no? Que ya está por ahí dentro del tablero, que ahorita lo vamos a ver más adelante. Pero prácticamente es, como bien lo dice, un refrigerador. Un refrigerador tú lo tienes en casa, lo conectas y te va a mantener siempre fresca la comida, tus bebidas, lo que sea. Y entonces esto sucede exactamente igual. Es un sistema prácticamente aislado que no debe de tener fuga, no debe de tener ningún tipo de salida. ¿Por qué? Porque si tiene algún tipo de salida, pues va a dejar de funcionar, ¿de acuerdo? Bien, fíjate, ¿cuáles son los componentes en este caso del sistema de aire acondicionado? Número 1, el compresor. El compresor nos dice que es el cerebro prácticamente del sistema. ¿Por qué? Porque su función principal consiste en comprimir y transportar el gas alrededor de todo el circuito. En este caso, pues va a pasar por diferentes componentes dentro del sistema, pero lo que hace prácticamente esto es absorber el gas, comprimirlo y enviarlo o tener un flujo constante dentro de todo el circuito. Parte de los componentes que tiene este sistema, o en este caso el compresor, pues va a ser desde un aceite que me va a lubricar el sistema, porque no puedo tener un sistema sin lubricación, porque va a llegar un momento en donde se va a sobrecalentar, vamos a tener excesivo desgaste y va a llegar un momento en donde va a tronar. Tenemos igual juntas tóricas o los sellos que maneja en este caso el compresor, que son de suma importancia, y aquí es donde a veces vienen un poquito el tema de las fallas. ¿Por qué? Porque falla una junta tórica o un sello y empieza a fugar tanto el aceite como el gas que tenemos en la parte interior, y entonces esto hace que la temperatura ya no sea la ideal dentro del sistema. Va a hacer que mi vehículo, mi aire acondicionado, ya no enfríe prácticamente. Tenemos los anillos elásticos que nos van a ayudar precisamente para tener una excelente compresión dentro del sistema. Los cojinetes de empuje, que son, vamos a verlo así, entre los cojinetes y los pistones es como si tuviese yo un pequeño motor de combustión interna ahí dentro del sistema, pero este va a funcionar de modo eléctrico. La válvula y el eje de placas oscilantes, que esto va a depender del tipo de compresor. Hay diversos tipos de compresor, inclusive hoy en el día existen compresores eléctricos 100% que ya no necesitan una banda
que se esté moviendo por medio de la banda de accesorios del vehículo. Prácticamente lo que está haciendo es, se necesita nada más un motor eléctrico que lo haga funcionar, que lo haga girar y listo, ya tenemos un sistema de aire acondicionado prácticamente en el vehículo, ¿de acuerdo? Segundo componente, el condensador, que es prácticamente un radiador que va pegado al radiador del sistema de enfriamiento del vehículo, pero en este caso, esta parte está diseñada para evaporar el calor. La misma función que hace el radiador del vehículo del sistema de enfriamiento lo va a hacer en esta parte. Gracias al movimiento del vehículo, que vamos en la carretera, pues vamos absorbiendo o se va metiendo ese aire del movimiento y hace que la densidad, en este caso del gas que manejamos en el sistema de aire acondicionado, cambie la proporción y haga que la temperatura disminuya, ¿de acuerdo? Aquí, como nos dice, se produce probablemente cuando el vehículo está encendido y vamos en movimiento, aquí es donde el gas refrigerante se vuelve líquido, ¿de acuerdo? Recordemos que el compresor lo que va a hacer es generar bastante presión, comprimirlo literalmente y enviarlo a alta presión. Lo que va a hacer esto es que va a bajar la densidad y ¡pum!, se va a volver líquido. Es un cambio de estado, como en la química, cuando nos íbamos en la primaria o la secundaria, los que llevaban química, pues bueno, ahí veíamos los estados de la materia, ¿no? Y cómo se cambiaban de uno a otro. El tercer componente es el evaporador. Fíjense, este es uno de los sistemas más fundamentales del aire acondicionado y tiene varias funciones. Por ejemplo, absorbe el exceso de calor y de humedad para la correcta distribución del aire dentro de tu vehículo. Prácticamente vamos a pasar ese líquido y o esa humedad que lleva el líquido y todo esto va a ser absorbido por este sistema. Va a filtrar el polvo y la suciedad que hay en el ambiente y también va a evaporar el gas refrigerante y convertirlo en aire caliente o en aire frío. Recordemos que lo que va a hacer el compresor es comprimir esa mezcla, lo va a enviar a alta presión y obviamente caliente. Cuando pase por el condensador, lo que va a hacer es cambiar la temperatura gracias al aire que está pasando por el vehículo, va a volverlo líquido completamente y va a pasar a esta parte. Una vez que pasa esta parte, lo que va a hacer es evaporarlo o convertirlo en gas prácticamente, y entonces aquí es donde se va a hacer, como lo dicen, la magia. Lo que va a suceder es que esta parte va a hacer que el gas cambie de un estado completamente caliente a un estado completamente frío o congelante literalmente, ¿de acuerdo? Tenemos también, en algunos casos le llaman el acumulador o el secador, que en este caso su correcto funcionamiento lo que hace es que en el aire acondicionado automotriz necesita de este sistema. ¿Por qué? Porque este acumulador o este secador lo que va a hacer es retener el líquido o retener esos excesos de líquido que no se pudo evaporar, que no pudo hacer esa transformación química. Y en este caso se va a quedar con todas ese tipo de impurezas que de repente hay en el sistema y todo eso. Este se va a ser el encargado de quedarse con estas impurezas. Pero ojo con esto, porque también obviamente va a depender del vehículo, pero tenemos un sensor de presión del sistema o sensor de presión del aire acondicionado. En algunos vehículos la función de este obviamente va a ser medir la presión del sistema. Si es un exceso de presión, lo que va a hacer es que va a desconectar el compresor. Ya no va a dejar que meta más presión porque el sistema está registrando muchísima presión o un exceso de presión. Y en algunos casos, este mismo sensor va a depender del vehículo, pero normalmente en los vehículos, en este caso algunos Seat y así, lo que hace este sensor es que si mide un exceso de de presión, lo que va a hacer es que va a encender por sí mismo también los ventiladores para hacer que el vehículo se enfríe lo más posible, porque está registrando una alta carga en el sistema, y entonces va a depender de este tipo de vehículos. Pero normalmente su función es registrar la presión. Si hay exceso de presión, lo que hace es que desconecta el compresor y hace que baje la presión. Una vez que baja la presión en el sistema, vuelve a activar el compresor y listo, el vehículo sigue funcionando. Por eso es que de repente cuando prendemos el aire acondicionado, lo que vemos o lo que escuchamos es cómo se conecta y se desconecta el compresor. Eso sucede, ¿por qué? Porque se registra una alta presión
Y entonces lo que hace este sistema es protegerse de alguna, por llamarlo de alguna manera, ¿de acuerdo? Bien, fíjense, tenemos también una válvula de expansión, que si bien lo veíamos en el condensador, teníamos incluidas dos saliditas, dos válvulas como este tipo, o una válvula, depende del sistema. Y nos dice que es un sistema que tiene la capacidad de conservar la temperatura y la presión del aire. Estas tienen la capacidad de mantener una presión constante, aunque aquí en el sistema se registre una alta temperatura o una alta presión, estas válvulas siempre van a mantener la misma presión. Obviamente van a regular el nivel del líquido refrigerante que entra en el evaporador. Entonces, lo que sucede es como una llave prácticamente. Si yo abro más la llave, va a entrar más flujo, va a generar más presión y bueno, se va a desencadenar muchísimas cosas. Entonces, si yo no tengo una válvula reguladora, o en este caso la válvula de expansión, lo que sucedería sería catastrófico. Entonces, este es uno de los sistemas más importantes dentro del sistema de aire acondicionado, ¿sale? Si esta normalmente falla, mi compresor puede llegar a quemarse, puede tener una fuga, puede dejar de enfriar, no sé, algo puede suceder, pero eso puede ser gracias a una válvula de expansión en mal estado. Puede ser que los sellos estén en mal estado, que se hayan roto, se escapó prácticamente el gas y entonces mi sistema se quedó literalmente vacío, a excepción del aceite que a lo mejor se quedó ahí, sigue funcionando mi compresor, pero ya no hay una temperatura adecuada dentro del sistema, ¿de acuerdo? Bien, ahora sí, fíjense, una de las fallas que yo me he encontrado más comúnmente dentro del aire acondicionado es un DTC P2516, que el nombre que nos arroja es muy largo, nos dice rango diagonal rendimiento del circuito B del sensor de presión de refrigerante del aire acondicionado. Prácticamente te está dando casi el diagnóstico. ¿Qué es lo que puede fallar en el sistema? Tu sensor que esté registrando o que ya no esté registrando presión, literalmente ya no nos está dando lectura, y entonces el módulo te envía un DTC y te dice, oye, el sensor no me está funcionando, algo está sucediendo, ya no lo reconozco, se desapareció el sensor. Eso quiere decir que a lo mejor el sensor llegó a fallar y listo, se acabó. Pero, ¿qué es lo que me va a provocar? Que no encienda el compresor o que el compresor se mantenga encendido en todo momento. ¿Por qué? Porque se puede quedar en dos rangos. El sensor puede descomponerse y quedarse desconectado y el compresor se va a desconectar y no va a volver a funcionar. O puede quedarse conectado el sensor sin necesidad de que esté funcionando y el compresor se va a encender a pesar de que yo no mueva mi sistema de aire acondicionado, va a estar encendido el compresor. Se va a empezar a forzar, se va a sobrecalentar y va a terminar tornando ese compresor. ¿Sale? Y aquí la descripción nos dice: el sensor de presión del refrigerante del aire acondicionado contribuye a que la temperatura del sistema de calefacción o ventilación y aire acondicionado, en este caso HVAC, puede regular la temperatura interior del vehículo según las condiciones. Ojo con esto, ¿por qué según las condiciones? Porque vamos a encontrar aires acondicionados manuales, como la primera imagen, o aires acondicionados automáticos. En este caso, los dos tienen la misma función, que es enfriar, en este caso, o calentar el habitáculo, dependiendo de la situación. Pero en el caso del manual, pues sabemos que nosotros tenemos que regular manualmente la temperatura con una perilla y la velocidad, en este caso, de flujo del aire. En el caso de aire acondicionado automático, lo único que vamos a hacer es seleccionar la temperatura y listo, el vehículo va a tener sensores al interior del habitáculo y al exterior, que lo que va a hacer es hacer una comparativa entre la temperatura exterior y la temperatura interior. Si yo seleccioné, por ejemplo, 20 grados centígrados al interior, lo que va a hacer el vehículo es, a lo mejor va a medir afuera, va a decir, estamos a 23 grados afuera. Ah, bueno, voy a funcionar de un inicio a la máxima velocidad y a la máxima presión del compresor para que llegue lo más rápido posible a 20 grados al interior. Una vez que llega al interior, lo que va a hacer es regularse la velocidad
y a lo mejor se va a quedar en lo más mínimo, pero se va a mantener. Una vez que suba entre 0.5 a 1 grado de temperatura al interior, va a volver a hacer lo mismo, ¿sale? Lo que hace este sistema es que me permite que mi vehículo no consuma tanto combustible, que no tenga tanta carga al motor, o que no le restemos tanta carga al motor, y eso hace que mi vehículo pues, no gaste tanta gasolina, ¿sale? En este caso, pues sabemos que hay muchísimos mitos con respecto al aire acondicionado, que si gasta más, que si gasta menos, que si mejor las ventanas eléctricas abiertas, o el quemacocos, o lo que sea. Se han hecho diversos estudios, y en diversos estudios, dependiendo de la situación, es mejor a veces traer el aire acondicionado, inclusive en carretera, que traer las ventanas abiertas. ¿Por qué? Porque la resistencia del aire y todo eso genera cargas al vehículo, cargas aerodinámicas, y lo que hace es que gaste yo más gasolina, ¿vale? A diferencia de utilizar un aire acondicionado. Entonces, pero eso sería interesante verlo en otro curso. Fíjense, aparte nos dice, el control del clima electrónico, o por sus siglas SC, es quien monitorea prácticamente dicho sensor. A pesar de que sea automático o sea manual, estos módulos van a estar monitoreando lo que nos dice el sensor de presión. A pesar de que yo traiga un sistema de aire acondicionado manual, con botoncito y con perilla, lo que va a suceder es que va a estar midiendo la lectura del sensor. Si el sensor detecta alta presión, por sí solo va a desconectar el compresor. Y en este caso, en el modo automático o en un módulo más especializado, esto lo va a hacer de forma automática y siempre va a estar variando la temperatura y la velocidad del flujo del aire en este caso, ¿de acuerdo? Y nos dice que también determina las presiones del sistema y así poder activar o desactivar el compresor, lo que veníamos platicando hace un momentito. Pero fíjate, ¿cuál es la función principal del sensor del aire acondicionado? Nos dice, función principal del sensor del refrigerante del aire acondicionado es convertir la presión del refrigerante en una señal que es utilizada por el vigilante, en este caso por el módulo, probablemente para vigilar el funcionamiento de los módulos. En este caso, nos dice, tiene por lo general un cable de referencia, un cable de señal y un cable a tierra. Ojo con esto, si tú quieres diagnosticar ese arnés, debe de tener un cable de referencia, un cable de señal y un cable a tierra, o sea, 3 cablecitos, ¿sale? Y obviamente los módulos comparan el voltaje de referencia con el valor del cable de señal y así van a calcular de forma instantánea la presión del sistema. Mira, no nos metamos en tantos líos. Si tu sensor no detecta presión, lo que va a suceder es que el compresor no va a encender o se va a quedar encendido en todo momento. Eso es una indicación de que tu sensor de presión del aire acondicionado ya no funciona. Y entonces este DTC que nos está enviando es correcto, quiere decir que ese sensor dejó de funcionar. Una vez que suceda eso, nos dice, se va a establecer un código de falla P2516. Obviamente este es un código de falla universal para todas las marcas, a excepción de algunas marcas que te pueden marcar algo en específico. Ocurre cuando un módulo que monitorea la presión del aire acondicionado detecta una falla en el sensor. Puede detectar un pico de voltaje, puede detectar que el sensor a lo mejor hoy me marcó 5 PSI y en el segundo siguiente me marcó menos 10 PSI. Entonces, si hace ese pico de voltaje, lo que va a hacer el sistema es que te va a enviar luego la señal. ¿Por qué? Porque sucedió algo anormal dentro del funcionamiento. En este caso, nos dice que va a detectar una falla en el sensor de presión del refrigerante del aire acondicionado o en uno de sus circuitos. Fíjate, a veces las fallas no necesariamente van a ser por un sensor de presión del refrigerante. Puede ser que tengamos una fuga en un O-ring, en una junta tórica, que la banda de accesorios se haya roto y no me di cuenta, y que esa banda solamente agarraba el compresor, no me di cuenta, se rompió, y entonces lo que va a hacer el sensor es, como no va a detectar presión, pero sí está encendido el aire acondicionado, luego me va a mandar un código de falla. Por eso es que tenemos que hacer revisiones previas
Antes de sustituir algo hay que hacer una revisión previa y tan sencilla como revisar si la banda de accesorios está en su lugar o todavía existe. Ahí, ¿sale? Fíjate, síntomas del sistema. Se va a encender el check engine. Normalmente, o la luz 1000 se te va a encender en el tablero. Número 2. El uso del sistema, el HVAC, es limitado. Yo ya no voy a sentir que enfría mi vehículo. Y como normalmente pasa cuando prendes el aire acondicionado, se siente una carga en el vehículo, se siente un tanto pesado al acelerar, entonces así lo vamos a sentir. Número 3, obviamente la temperatura del aire acondicionado va a cambiar o va a ser errática, va a entrar frío de repente se va a cortar y luego vuelve a entrar frío, se va a cortar y así va a estar sucesivamente. El compresor del aire acondicionado no se va a activar cuando no se necesita. Lo que yo te decía, si el sensor se dañó, va a dejar de activarse. Y ahí me voy a dar cuenta que pues, normalmente no enfría. Cuando quiere encender el aire, no va a suceder nada. O no funciona el sistema de climatización. Puede ser que tu módulo HVAC dejó de funcionar, que a lo mejor se fundió un fusible, un relevador, un circuito interno del módulo, algo se dañó, una perilla, un botón ya no está haciendo contacto y entonces ahí ya tenemos otro tipo de problemática, porque a lo mejor tu sistema de aire acondicionado está funcionando perfectamente bien, pero quien dejó de funcionar pues es prácticamente tu módulo del HVAC. Bien, entonces recordemos esto para recapitular. Los síntomas que te puede presentar es check engine, el aire es limitado, puede estar muy poquito frío o muy poquito caliente, la temperatura del aire acondicionado va a cambiar erráticamente, va a subir y va a bajar, o va a entrar de repente frío o de repente no va a entrar. El compresor no se va a activar o se va a estar activando erráticamente. Y por último, puede ser que mi módulo HVAC no funcione. Entonces, ten en cuenta estos pasos. ¿Por qué? Porque por ahí puede estar la falla. No necesariamente a veces va a ser todo el sistema de aire acondicionado o el compresor. Puede ser una falla tan minúscula como un relevador, como un fusible, como una tierra, a lo mejor del sistema del módulo HVAC, o puede ser inclusive ya el sensor, o que si algo dentro del sistema, ya un daño inminente, pues ya sucedió dentro de este. ¿Sale? Bien, posibles causas. Nos dice, el circuito de sensor de presión del refrigerante del aire acondicionado posiblemente tiene conexiones eléctricas deficiente debido a que los cables o conectores están en mal estado. Muchas de las fallas que a mí me han tocado dentro de un taller van relacionados con falsos contactos, que son por corrosión, porque no entró bien la pieza, porque no se aseguró bien y está suelto el arnés. Pero a veces detectar ese tipo de fallas a veces son más complicadas, porque aparentemente te dan una señal, pero al final la señal va a estar entrando y saliendo y entonces no va a ser del todo confiable. ¿Sale? Número 2, puede que existan fugas, pueden ser cerca del sensor de refrigerante o pueden ser dentro del sistema del aire acondicionado. Recordemos que una de las fugas a veces es una de las fallas más probables. ¿Por qué? Porque a lo mejor me cambiaron el radiador, a lo mejor me repararon la licuadora o la bomba de la dirección y tuvieron que mover la tubería y el mecánico no me dijo, y a lo mejor por ahí al momento de mover la tubería, pues sabemos que es de aluminio, la tronaron y no nos dijeron. Movieron el aire acondicionado, dejaron liberar el gas y nunca me lo comentaron, y bueno, pues por ahí ya surgieron muchas incógnitas que pueden ser simplemente fugas de refrigerante, por un O-ring, por un sello, por un mal apriete o algo por el estilo. La presión del refrigerante puede ser que no sea la correcta, debido a que algo tan sencillo como un bajo nivel de refrigerante. Pero fíjate, como yo te dije al inicio, este es un sistema hermético, debe ser un sistema hermético. Si tengo un bajo nivel de refrigerante, seguramente es porque tengo una minúscula fuga en algún lado. Debería de estar completamente sellado este sistema
para evitar que el nivel del refrigerante baje el nivel. Obviamente ahí tendría que hacer una revisión con los lentes especiales, la luz especial y todo lo que se le pone para el tema del aire acondicionado. Seguramente tú, maestro experto, eres el que haces este tipo de pruebas y ahí determinas si realmente tenemos una fuga o no tenemos una fuga o tenemos algún otro daño dentro del circuito, ¿vale? El sensor del refrigerante del aire acondicionado podría estar defectuoso. Prácticamente estas serían las posibles causas de que tu aire acondicionado no esté funcionando del todo. Puede ser, otra vez, desde una fuga, algo eléctrico, un cortocircuito, un falso contacto, un relevador, un fusible, un sensor, o prácticamente que el sistema pues, dejó escapar por ahí por un O-ring o un sello, prácticamente dejó escapar el refrigerante y bueno, pues ya dejó de enfriar, ¿vale? Bien, posibles soluciones en este caso, fíjate, consulta obviamente, si tienes manuales de servicio, consúltalos. Número 2, inspecciona todo el cableado que lleve en este caso el sistema, que va a ser desde el compresor, el sensor, el módulo HVAC, hasta BCM o puede ser la caja de fusibles como le quieras llamar, que por ahí no tengamos algo desconectado o algo fundido o algo que nos veamos como una quemadura, un desgarre, una desconexión o algo. Número 2, comprueba que el sistema no presente fugas de refrigerante. Esto debe de ser sí o sí revisar la presión del sistema. Si tenemos alguna fuga dentro del sistema, pues hay que repararla. En este caso, pues podría ser cambiar una tubería, cambiar un sello, una junta tórica, un O-ring. Si el compresor se dañó, pues vamos a tener que retirarlo. Si ya no tiene arreglo, pues sustituirlo o repararlo completamente, ¿vale? Verifica obviamente que no tengamos fugas dentro del sistema. Si tienes disponible herramienta de escaneo o medidores, en este caso, para el aire acondicionado, todo lo que es el sistema de medición o de revisión para el aire acondicionado, muchísimo mejor, porque este te va a ayudar bastante para saber si tenemos la presión correcta y si no es así, pues ya sabemos que tenemos una fuga. Realiza pruebas entre los pines. En este caso, como yo te decía, debemos de tener dentro del sistema, en este caso para el sensor del aire acondicionado, 3 cables, el de tierra, el de señal y el cable que nos envía completamente, que nos hace la referencia del sistema. Compara obviamente los resultados obtenidos con lo que nos dice el fabricante. Si tú tienes un diagrama del sistema, nos tiene que dar los valores específicos para saber si está dentro del rango o de plano ya se sale completamente de parámetros, ¿de acuerdo? Entonces, lo que tenemos que hacer con esto es, si te llega un cliente referente a aire acondicionado, primero, haz las inspecciones visuales, que va a ser revisar si tenemos desde la banda de accesorios, si está conectado el compresor, si está conectado el sensor de presión, si el módulo del HVAC funciona y si funciona bien, si no tenemos un fusible, un arnés zafado o quemado o un relevador. Si vemos que todo eso funciona y aparentemente todo funciona, entonces el siguiente paso es revisa presión del sistema. Mete los manómetros de presión del sistema, revisa que tengamos una buena presión y si no es el caso, revisemos fugas. Obviamente tienes que utilizar la luz correcta, la luz ultravioleta que se utiliza, en este caso pues, los lentes adecuados para que podamos ver la fuga y listo. Con esto va a ser más que suficiente para determinar si ese vehículo pues, le hace falta solamente gas, si tiene una fuga o de plano ya tuvo un daño completamente inminente, ¿de acuerdo? Y si te das cuenta, en este caso pues el sistema del aire acondicionado es sencillo, pero a veces las fallas vienen relacionadas más al tema eléctrico. Puede ser desde vehículos que tanto el bulbo, por ejemplo, de la temperatura del motor, del refrigerante, impacte con el aire acondicionado o con este caso con los ventiladores, que me tocó un caso muy específico, fíjate, Ford Fusion 2006 o 2007, no me acuerdo, tenía una falla en el sensor de temperatura de refrigerante del motor, se dañó,
el que va en la cabeza, y lo que hacía es que encendía los motoventiladores porque registraba que el motor aparentemente estaba caliente, pero lo que hacía es que al mismo tiempo el compresor se encendía. Era un tema ahí medio extraño, pero lo que determinamos es que el sensor sí se dañó, estaba dañado, pero al momento de dañarse el sensor, lo que hizo es que el relevador, en este caso del aire acondicionado, se quedó pegado. ¿Por qué cerraba el circuito? Porque el sensor del motor lo que hacía es que detectaba una excesiva temperatura del motor y entonces volvió loco el sistema. Hagan de cuenta que habíamos encendido el aire acondicionado constantemente y bueno, pues el motor estaba frío, pero el sensor lo detectaba como un exceso de temperatura, ¿vale? Entonces son fallitas como un tanto extrañas, pero que te llevan cierto tiempo para diagnosticarlas. Bien, en resumen, compañeros maestros mecánicos, si tu vehículo presenta fallos, en este caso en el sistema de aire acondicionado, pues obviamente tenemos que hacer verificaciones preliminares del sistema de presión, de fugas, tema eléctrico, tema visual, y para esto tenemos que ejecutar un diagnóstico muchísimo más preciso que te va a llevar a eso, a ahorrar tiempo, a hacer diagnósticos exactos y sobre todo a satisfacer la necesidad de tu cliente, que en este caso pues su aire acondicionado pues no funcionaba adecuadamente y lo que vamos a hacer es diagnosticarlo y entregarle perfectamente bien su vehículo, ¿de acuerdo? Espero, maestros, que este pequeño tema, y esto digo, tenemos poquito tiempo, pero que este tema te haya funcionado un poquito, por lo menos para guiarte hacia dónde van normalmente las fallas, en este caso específicamente del sistema de aire acondicionado. Recuerda, si tienes dudas, coméntanos aquí, acuérdate, dale like, comparte también, para que podamos seguirte trayendo más información constantemente. Bien, recordarás que te decía que somos, en Mayoreo López Díaz, somos el más grande mayorista de ACDelco. Bueno, pues como tú lo sabes bien, esta es nuestra página oficial, en este caso de Mercado Libre. Recuerda, si necesitas algo, no necesitas salir de tu taller, pídelo por aquí y nosotros te lo hacemos llegar sin ningún problema hasta tu domicilio. Recuerda que nosotros tenemos sucursales en la Ciudad de México y en Guanajuato, y entonces no te preocupes por esto, nosotros te lo haremos llegar directamente hasta tu domicilio. Siempre tenemos promociones, tenemos por ahí algunos descuentos. Por favor, siempre visita nuestra página. Si tienes otra duda, te dejo los contactos que también van a ser por correo electrónico, obviamente WhatsApp, que esto es muchísimo más sencillo, el que nos mandes un WhatsApp y te estamos contestando de inmediato, o si nos quieres visitar, nosotros nos encontramos en la colonia Cuitláhuac, allá en la colonia Clavería, en Azcapotzalco, en la Ciudad de México, la CDMX hoy en día. Por cualquier duda que tengas, igual visítanos, no pasa nada, te atendemos con todo gusto. Síguenos en Facebook, también de repente por ahí subimos cierta información. Síguenos en Facebook, aparecemos como MLD Online, ACDelco Autopartes, y por aquí también te podemos atender sin ningún tipo de problema, ¿de acuerdo? Recuerda que nos encanta estarte atendiendo, trayéndote más información, trayéndote algunas promociones dentro de nuestras páginas, de nuestras redes sociales, que seguramente esa pieza, como te decía, que tú estás buscando, seguramente nosotros la tenemos. Y entonces, ¿por qué? Pues porque somos tu mejor opción en Mayoreo López Díaz. Maestros mecánicos, me da muchísimo gusto y les agradezco muchísimo a todos ustedes que se conecten, que compartan, que le dan like aquí y que siempre se están conectando constantemente para que esta comunidad sea muchísimo más grande de lo que empezamos hace un tiempo. De verdad que les agradezco muchísimo. Yo soy Julio César Barreto y me encanta estar mes con mes aquí con ustedes. Recuerden, quédense aquí porque hay más pláticas muchísimo más interesantes, también con nuestros demás patrocinadores que, bueno, como siempre, todos los meses se lucen. Muchísimas gracias y nos vemos en otra transmisión. Hasta luego y buenas noches.